Continuamos acá en Noticias a las 7 a.m. Hablamos ahora acerca de la coyuntura nacional y todo lo que ha derivado los acontecimientos del pasado 4 de octubre, la realidad guatemalteca al 10º mes de gobierno del Partido Patriota y Otto Pérez Molina. Para analizar este tema y hablar de ello, se encuentra acá en el estudio el analista político Edgar Gutiérrez. Muy buen día, señor Gutiérrez, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. El diario El Periódico hacía la semana pasada un recuento que en los últimos 4 gobiernos han habido sus crisis bien particulares y siempre se pone a la mesa el tema de retomar el diálogo, de buscar otros procesos, pero pareciera que cada 4 años asistimos a un evento donde se llega a los puntos cúspides y después hay que empezar a rearmar el rompecabezas. ¿Qué sigue ahora después del caso de Totonicapán? Bueno, el caso de Totonicapán marca la coyuntura, ¿verdad? Hay un antes y un después tras lo ocurrido, con varios hechos peculiares o inéditos en el contexto. Uno es el fortalecimiento, lo que yo llamo el crecimiento del poder político de los pueblos indígenas, que no tiene precedentes. Los pueblos indígenas están más organizados ahora y hay un reclamo por la administración, el buen uso de los recursos naturales, que para mí es el trasfondo de todo esto. Segundo, tenemos una sociedad que uno va un poquito más allá de la epidermis y afloran, digamos, las manifestaciones racistas. Aquí en Guatemala hay racismo, tenemos que admitirlo. Y admitirlo es el primer paso para tratar este problema. Esta es una sociedad profundamente dividida y tiene que aprender a construir un diálogo, pero es un diálogo que va más allá de los diálogos que hemos tenido hasta ahora de carácter reivindicativo, gremial. Este es un diálogo entre civilizaciones. Lo que tenemos que encontrar es una reconciliación civilizatoria en el país. Partiendo de las demandas que están exigiendo los campesinos de los 48 cantones de Totonicapán, todas ellas están basadas en ley. Estemos o no de acuerdo con las reformas a la Constitución, con las reformas al pensum magisterial y con el tema de la energía eléctrica, todas estas iniciativas del gobierno están basadas bajo las facultades que la ley le otorga al gobierno. Entonces, si estas propuestas son legítimas y amparadas en ley, ¿por qué deberíamos de aceptar estas insurgencias, por así decirlo, por parte de grupos de campesinos o de cualquier otro sector de la sociedad que, utilizando violencia, llegan a presentar sus denuncias? ¿Por qué no priorizar otros sistemas de diálogo como los ya existentes, también en ley, con el tema de los COCODES, COMUDES, CONAES, que es un procedimiento ya establecido y que nadie los está utilizando? Sí. Aquí hay dos temas, ¿verdad? Lo legal no siempre es legítimo. Y lo legal puede ser injusto también. O sea, la Carta de Legalidad no necesariamente nos va a dar la aceptación social, porque una ley puede ser muy legal, pero puede estar dañando intereses o dañando el derecho de vida de la población. Entonces, hay que discutir que la legalidad tiene que estar complementada por legitimidad, y la legitimidad es la aceptación de la población, porque es una ley que le beneficia, que no le daña, es una ley que le permite vivir mejor. Número uno. Número dos es que estos hechos extremos de bloquear carreteras es lo que la opinión pública registra, porque es la noticia, ¿verdad? Es porque pues altera la vida económica y social de un país o de una región. Pero si uno investiga qué hubo antes de esa manifestación, va a encontrar el agotamiento de una serie de vías de ponerse de acuerdo, de negociar, de esto y lo otro. Pero eso justifica que llevan meses. Las medidas de hecho tomadas por los representantes de los campesinos y demás, es decir... Sí lo justifica y está en la Constitución. Justifica que incluso lleguen a lanzar piedras, se pongan en contra de las fuerzas de seguridad. Eso es lo que se logra entender, que por haberse agotado o que no se les haya atendido las demandas que ellos han presentado en otras ocasiones, debamos de aceptarles este tipo de bloqueos en carreteras. Bueno, es un derecho a manifestar.
¿verdad? Si se hace pacíficamente. Y está garantizado en la Constitución. Y es un derecho supremo. La gente tiene el derecho de disentir, de decir cuando algo le afecta, para llamar la atención de las autoridades, si estas autoridades no lo atendieron en su momento y en su lugar. Y los COCODES y una serie de mecanismos más de intermediación social y política a nivel local han estado fallando en esto. Usted inició su intervención diciendo una frase que rescato. Este caso marca un antes y un después en la administración del presidente Otto Pérez Molina. Si ya nos deja la experiencia que el intento de diálogo, como lo entendemos, sentarnos las partes en una mesa y tratar de llegar a un punto convergente, pareciera que no ha tenido resultado en el país. ¿Qué tendría que retomar la administración del presidente Otto Pérez Molina en lo inmediato para tratar de darle la vuelta al tema y buscar otros mecanismos que logren realmente un diálogo en donde ambas partes puedan ceder algo? Porque al final esa es una negociación. Al final tiene que ser una negociación. Miren, el tema de la energía eléctrica. El tema de la energía eléctrica, de las tarifas, es un tema que afecta a toda la población y también afecta la economía, afecta la competitividad de la economía. Tenemos tarifas de electricidad que no son competitivas, son muy caras, son muy altas. Eso merece un estudio, un análisis global para ver cómo esta generación y distribución de energía disminuye costos. Y eso merece una política pública entonces, ¿verdad? Porque hacemos una encuesta en la zona 1, zona 18, zona 10, zona 14, Totonicapán, San Marcos, donde sea, y en todos lados va a existir el mismo malestar. La energía eléctrica tiene una baja regulación y no está respondiendo a las necesidades de domésticas y de producción. Número uno. Número dos, el tema de la reforma del pensum magisterial. Es una necesidad. El país requiere una educación de mejor calidad y una educación pertinente. Ahora, ¿y por qué? Porque nos estamos quedando rezagados. Yo creo que Guatemala y otro país en América Latina son los únicos que tienen educación, digamos que gradúan maestros con posprimaria. Todos los países están graduando ya maestros con formación universitaria, que no solo es la formación en sí misma del maestro, sino también es la madurez emocional. O sea, no podemos poner adolescentes a educar a adolescentes, ¿verdad? Claro. Ahora, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Así como va a tener beneficios para la sociedad, para la economía, tiene un costo. Y cuando un gobierno decide emprender una reforma de esta naturaleza, tiene que evaluar los costos que va a tener para el Estado y también para la sociedad. Y eso es lo que no se ha evaluado bien. Las condiciones de vida de la mayoría de la población no dan para sostener 5 años. Entonces ahí es donde tiene que venir la negociación. Las becas, bolsas de estudio, maneras de compensar el esfuerzo extraordinario que la gente va a hacer para tener una mejor educación. Todo esto tiene salidas. Todo esto tiene salidas, pero pareciera ser que nuestros gobiernos, que nuestras organizaciones toman el asunto en serio ya cuando se ha roto la taza, ¿verdad? Cuando ha ocurrido algo grave que llama la atención de todos. No hemos aprendido todavía a llevar las cosas paso a paso y a ir resolviendo poco a poco los problemas y los desafíos que enfrentamos. Temas como la propuesta, la reforma constitucional, en efecto es una propuesta y la misma Constitución y demás leyes permiten que como ciudadanos guatemaltecos podamos opinar. ¿Cómo opinar? Al final es por medio de la consulta popular, si decimos sí o si no pasa esta propuesta. Recalco en esta palabra. ¿Por qué no entonces, o por qué utilizar este tema de las reformas a la Constitución como una de las excusas para llegar a traer esa manifestación? ¿Por qué no mejor
empezar a propiciar el diálogo en Guatemala llevando otra propuesta que esperen que sea atendida, pero siempre teniendo en cuenta, como hemos venido hablando con Mario, que pueden llegarse a tomar algunas en cuenta como otras no, o por qué no acercarse con la misma comisión redactora de la reforma a la Constitución. Es decir, en esta misma manifestación estamos observando como 3 temas están siendo torales y, como decíamos, 3 de ellos los 3 están siendo amparados en ley, y sean legítimos o no, como decíamos, es algo en el cual ellos también pueden llegar a incidir en la decisión final, pero no por medio de una manifestación que no sea pacífica. La manifestación, es cierto, debe de prevalecer, es un derecho, pero también hay muchos otros derechos que se podrían estar violando con esas manifestaciones que se llegan a extralimitar. Bueno, a ver, aquí hay 2 cosas, ¿verdad? En efecto, hay también un reclamo de los 48 cantones, si nos estamos refiriendo al 4 de octubre, y el reclamo, hasta donde yo entiendo, porque ustedes sabrán, soy parte del grupo que montó la reforma, o la propuesta de reforma. Hasta donde yo entiendo, ellos no es que estén en contra de la reforma, ellos lo que están sugiriendo es incorporar la autoridad indígena en la Constitución, lo cual es legítimo y necesario. La reforma ya tuvo una serie de rondas de carácter bilateral, multilateral en el Ejecutivo, ahora está en el Congreso, donde hay audiencias, y seguramente que se les va a escuchar ahí en las audiencias, porque es fundamental ir incorporando no solo las formas de autoridad indígena, que son mucho más pertinentes que las de un Estado ladino, sino también formas de resolución de conflictos que tienen las propias comunidades y que con la modernidad de la Constitución del 85 fueron desconocidas y que nos daban un equilibrio de gobernabilidad en las comunidades, ¿verdad? Entonces, esa demanda también es enteramente legítima. Ahora bien, señor Gutiérrez, poniéndonos en los zapatos de ambas partes, por ejemplo, poniéndonos en el zapato de yo comerciante, yo empresario, yo persona que viajo al interior, y de verdad me molesta que me tengan retenido en el tráfico 7, 8 horas. Pero poniéndome yo en los zapatos de yo campesino que llevo años de estar pidiendo cosas y nadie me atiende en el Estado, o sea, ¿qué instancia podemos crear, si es que hay que crearla, o modificar lo que ya hay para que las cosas, o sea, para que realmente ambas partes no se vean perjudicadas con estos temas que ya vimos, pues lo que provocan estos puntos cúspide en los conflictos? ¿Cómo atender y ponernos los guatemaltecos en el zapato de otro? Bueno, ese es un buen punto, porque esa tolerancia, esa empatía entre personas que vivimos y pensamos distinto, es lo que nos hace falta para poder salir adelante. A ver, cada demanda o cada solicitud o cada reclamo de la población tiene un lugar donde se trata. El problema es cuando ese lugar no funciona o no se sabe tratar el problema en el lugar, es cuando se desborda, y es lo que vivimos constantemente. Entonces, si los mecanismos de tratamiento de las demandas funcionan, no vamos a llegar a estos extremos. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a ver que los problemas se traten en su lugar. Hubo negociaciones con la empresa de energía eléctrica, se desbordó. Hubo tratamiento del tema magisterial, se desbordó. Entonces tenemos que volver a revisar si los mecanismos de tratamiento de los conflictos están funcionando, y si no están funcionando, ¿por qué? A fin de evitar que esto se desborde. Pierden todos en esto, pierden todos, porque el campesino tiene que sacrificar su jornal para que se le escuche. Las personas que se están moviendo por necesidad son bloqueadas, se les altera su plan, pierden su negocio. O sea, todos perdemos cuando los mecanismos de tratamiento de conflictos no se resuelven o no se tratan adecuadamente o se procesan adecuadamente en su lugar. Señor Gutiérrez, el derecho de manifestación está contenido en la Constitución vigente y actual. Se habla de que debe de haber una ley ordinaria que tenga que ampliar todo lo referente al derecho de manifestación. Primero, ¿será oportuno legislar en cuanto a este derecho de manifestación? Y segundo,
¿será también oportuno llegar a incurrir en responsabilidad a los mismos diputados? Porque esto al final es una inconstitucionalidad en el aire, por así decirlo, porque se está violentando el mandato de la Constitución por no existir lo que la misma está ordenando, es decir, una nueva ley ordinaria que esté llegando a legislar el tema del derecho de manifestación. Pues el derecho de manifestación es un principio, y es uno de los principios del Estado democrático. Incluso cuando se lee detenidamente la Constitución, uno se da cuenta que hay una cierta jerarquía. El derecho de manifestación tiene una jerarquía superior al derecho de locomoción. Cuando hay una manifestación, y esto ocurre aquí en España, en Nueva York, donde sea, la autoridad lo que tiene que buscar es vías alternas para que la gente no se quede varada. Tiene que ver la manera que no ocurra lo que nos ocurrió en Alaska, donde 6 horas de la gente esperando, se caldean los ánimos, 6 horas de la gente bloqueando, también hay fatiga, hay un estado anímico propenso para la violencia. No se trata nada más de cuidar o de estar ahí, sino se trata de desbloquear o de buscar vías alternas. Solo termino. Lo que tenemos que, y es un mandato de la Constitución, lo que tenemos que desarrollar es la ley de orden público. Esta es una ley constitucional y la ley que nos está rigiendo es de hace 50 años. Las condiciones del país han cambiado mucho en 50 años. Una de las 26 leyes constitucionales pendientes de las legislaturas distintas incluye la ley de orden público, que hay que actualizarla a las condiciones del país de ahora. Finalmente, muy brevemente, señor Gutiérrez, una idea final. ¿Qué podemos ver en el panorama en los próximos meses con este antes y después, como usted dice, que ha marcado el gobierno de Otto Pérez Molano? Bueno, es fundamental, aquí va a ser fundamental la actitud que adopte el gobierno. Si el gobierno se pone como parte de la solución, es decir, si encarna verdaderamente la unidad nacional, tiene que aprender a arbitrar los distintos conflictos que se dan en la sociedad, evitando que estos lleguen a extremos. Eso es lo más aconsejable para que el gobierno recupere la gobernabilidad. Si el gobierno, en cambio, se pone como una parte, como un polo del conflicto, eso nos va a generar mayores problemas, porque el gobierno, en vez de ser parte de la solución, se va a convertir en parte del problema. El gobierno es un gobierno nuevo, es un gobierno con amplia legitimidad y apoyo de la población, tanto urbana como rural. Tiene todavía capital político para recuperar ese centro estabilizador que nos hace falta. Si el gobierno es capaz de llevar estos diálogos, y diálogos más allá de la coyuntura, con los actores centrales de la gobernabilidad, pienso que podemos superar este mal momento. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, por estar con nosotros hoy en la mesa de las 7 a.m. conversando sobre este tema de las manifestaciones que ya se han observado durante todo el año. Así es, vamos a la pausa, luego más noticias.